Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos. En este caso vamos a abordar un tema de ginecología, como lo es el síndrome de ovario poliquístico. Mi nombre es Efraín Benítez y vamos a comenzar. Y a lo largo de esta presentación vamos a ver lo que es la definición, la epidemiología, los factores de riesgo, etiología, fisiopatología, manifestaciones clínicas y su clasificación, las comorbilidades asociadas, el diagnóstico y el tratamiento. Como definición tenemos que este síndrome se trata de un conjunto de signos y síntomas y paraclínicos debido a un desorden hormonal del eje hipotálamo hipofisiario y el subsecuente aumento del crecimiento de múltiples folículos inmaduros en el ovario. Como epidemiología, pues tenemos que se considera la endocrinopatía más frecuente en la edad reproductiva de la mujer. Tenemos una incidencia de que varía entre el 6 y el 21%. Y es la forma más común de la ovulación crónica. Se sabe que algunos de los factores de riesgo pues, son de manera genética, ya que sabemos que existe mayor predisponibilidad de generar esta enfermedad si los descendientes de las pacientes tuvieron alguna vez este trastorno. También se han asociado a otros factores como tener una menarca temprana y el aumento del índice de masa corporal en los pacientes. La etiología existe en múltiples, se sabe que puede ser un desorden intrínseco en la regulación intraovárica de la esteroidogénesis en respuesta a la hormona luteinizante. También se ha asociado la resistencia a la insulina, algunos factores genéticos y epigenéticos, y con frecuencia se asocia a un defecto en la regulación esteroidogénica de las glándulas suprarrenales en respuesta a la hormona adrenocorticotropina. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que debido a una alteración en el eje hipotálamo hipofisiario, existe un aumento de la pulsatibilidad de la hormona liberadora de las gonadotropinas, que generan un aumento en la secreción de la hormona luteinizante, así como una disminución en la secreción de la hormona folículo estimulante. Este desorden genera que a su vez la hormona luteinizante estimula las células de la teca, generando un aumento en la producción de androgeniones. Y la disminución de la secreción de la hormona folículo estimulante genera folículos resistentes, haciendo que a nivel interno pues existe una inhibición de la enzima aromatasa, lo que impide la transformación de los andrógenos a estrógenos y genera lo que se conoce como hiperandrogenismo. A su vez, esta inhibición de la aromatasa genera disfunción ovárica, lo que genera la anovulación y el secuestro de folículos. También, para sumado a esto, esto puede generar una hiperinsulinemia y por lo mismo una resistencia a la insulina, lo que genera pues un ciclo. Y como vemos, este esquema es del Williams, en donde se ve que el hipotálamo genera una respuesta pulsátil de la hormona liberadora de gonadotropinas aumentada, lo que en la hipófisis genera que las hormonas luteinizante y folículo estimulante cambien, haciendo que su índice sea diferente. Se considera que queda como de 2-1, es decir, que va a haber más hormona luteinizante que folículo estimulante, lo que genera que en el ovario, en la teca, aumenten los andrógenos. Aunado a esto, pues sabemos que la glándula suprarrenal está produciendo andrógenos y por lo tanto siguen aumentando, lo que genera una descompensación en el perfil normal de lípidos, aumentando y generando un tejido adiposo más grande, que a su vez pues genera resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina tiene dos consecuencias. Una es en la piel, que aunado a los estrógenos van a hacer que exista el hirsutismo, la aparición de acné y también la acanthosis nigricans, que es como un signo característico de la resistencia a la insulina. Y por otro lado tenemos que la atresia folicular, por la resistencia a la insulina y el tejido adiposo, va a hacer que genere anovulación y amenorrea. El tejido adiposo, pues por la misma conversión enzimática de la androstenediona, va a hacer que se genere
niveles de estrona no cíclica más elevados, lo que va a hacer que por esta situación hormonal el útero genere hiperplasia endometrial, haciendo que, bueno, vamos a ver más adelante que esto va a generar que una mujer con el síndrome de ovarios poliquísticos tenga una mayor probabilidad de que genere cáncer endometrial. Ahora, las manifestaciones clínicas, como podemos intuir, lo más común van a ser los trastornos menstruales, ya que van a estar presentes en alrededor del 90%. Lo principal pues va a ser la amenorrea, que se encuentra en el 50 y 60%, y la oligomenorrea en el 30 o 35%. También tenemos que van a haber esterilidad en alrededor del 73-75%, que es secundaria a la ovulación. Y los problemas del hiperandrogenismo, como es el hirsutismo, es decir, la aparición de vello en lugares donde la mujer no tiene, como es en las mejillas, en el labio superior, en el pecho, debajo del ombligo, y una distribución androide, aunque su aparición es variable. También la aparición de acné y alopecia androgénica, como se observan en las imágenes. Esa es una mujer que tiene hirsutismo y problemas de alopecia y también de acné. Y para determinar el grado de hirsutismo que vamos a tener, se utiliza la clasificación de Ferriman-Galloway. Como podemos ver, existen 4 grados, y dependiendo del grado que tenga, va a ser el grado de hirsutismo que también va a tener. Y si se fijan, puede tener una diferente, pues, como distribución de acuerdo a cada lugar donde se encuentra, es decir, el labio superior, en las mejillas, en el pecho, en el ombligo, en los genitales, etc. Dentro también de las manifestaciones clínicas, pues sabemos que la obesidad de tipo androide va a estar presente en el 35-60%, y un índice de cintura-cadera mayor a 85 centímetros. También, pues, las pacientes pueden tener resistencia a la insulina, y de hecho es muy común. Les mencionaba que más de la mitad de los pacientes van a tener esta resistencia a la insulina. Y también pueden tener diabetes en el 31%, aunque no tengan obesidad. Esto pues va a generar que los pacientes tengan una aparición de acantosis nígrica y la enfermedad cardiovascular. Y como ya hemos mencionado, una mayor disponibilidad de tener carcinoma de endometrio por la elevación de los estrógenos. Aquí vemos imágenes de acantosis nígrica. Y bueno, dentro de las comorbilidades que más se han asociado, pues tenemos entre ellas pues la salud reproductiva, ya que puede llegar a 75% de los casos. Esos pacientes, además de tener una mayor dificultad para quedar embarazadas, tienen un riesgo mayor de presentar abortos espontáneos. También sobrepeso y obesidad. Tenemos que las mujeres con el síndrome de ovario poliquístico, la incidencia de obesidad está entre el 50 y el 75%, con un índice de masa corporal mayor a 30. Y en muchos de estos pacientes se presenta una distribución central de grasa. Y la diabetes. En pacientes con este síndrome se ha encontrado que entre el 7.5 y el 10% desarrollan diabetes de tipo 2, y aproximadamente el 30 al 35% presentan intolerancia a la glucosa. El 62 a 75% presentan también resistencia a la insulina, y en obesas hasta el 31%. Y también, aunado a esto, algunas de ellas pueden desarrollar el síndrome metabólico, que puede estar presente en el 40 al 50%, en contra pues, de las mujeres que no tienen este síndrome, que solamente es del 5 al 10%. También se sabe que la incidencia de hiperplasia endometrial aumenta, y la infertilidad ovulatoria en pacientes que tienen entre 21 y 41 años. Y también se ha visto que puede aumentar el riesgo de cáncer endometrial hasta en el 3 a 4 veces más. Y la apnea del sueño, que la prevalencia en estas mujeres es mayor,
y no se puede explicar solamente por la obesidad. Parece que la resistencia a la insulina es un mejor factor predictivo del síndrome de apnea del sueño. Y ahora, en cuanto al diagnóstico, las manifestaciones clínicas es lo primero que vamos a tener en cuenta a la hora del diagnóstico, como es los trastornos menstruales, la menorrea y la oxomenorrea, y los datos de hiperandrogenismo, como el hirsutismo, el acné, la alopecia y signos de virilización. Sin embargo, hay reportes de que entre el 4 al 20% de estas pacientes pueden ser regulares o menorreicas, por lo tanto hay que también de tener algunas determinaciones que pueden afinar nuestro diagnóstico, como algunas pruebas de laboratorio y gabinete, como lo pueden ser en los niveles séricos de la testosterona, la dehidroepiandrosterona y el sulfato de dehidroepiandrosterona. También los niveles de la hormona estimulante del folículo y de la hormona luteinizante, para determinar la razón LH-FSH, como ya lo había mencionado, que debe ser mayor de 2. La glucemia y la insulina, la progesterona sérica y el ultrasonido pélvico o endovaginal para determinar el diagnóstico de ovarios poliquísticos. Se sabe que la presencia de 12 o más folículos con diámetros de 2 a 9 milímetros o un volumen ovárico mayor de 10 puede ser el diagnóstico. Y como se observa en esta imagen, pues tenemos un eco que tiene diferentes folículos dentro del ovario. También es aceptable que en el diagnóstico se pueden hacer algunos estudios para excluir otras causas conocidas de virilización, como pueden ser las pruebas de funcionamiento tiroideo, los niveles séricos de prolactina, la testosterona estradiol y el 12-hidroprogesterona, las pruebas de tolerancia a la glucosa y el perfil de lípidos superior. Y aquí tenemos algunos de los criterios diagnósticos que se han dado en los diferentes años. En el 90 tenemos que el Instituto Nacional de la Salud del Niño y el Desarrollo Humano promovía que la presencia de los siguientes criterios: oligobulación y el hiperandrogenismo clínico o bioquímico eran las pautas para el diagnóstico. Rotterdam en 2003 mencionaba que la presencia de dos o de los siguientes criterios, anovulación y oligobulación, el hiperandrogenismo clínico o bioquímico y la morfología de ovarios poliquísticos en el eco. Bien, y tenemos que la Sociedad Española del Exceso de Andrógenos dice que se requiere la presencia de hiperandrogenismo y al menos uno de los otros dos criterios, que es oligobulación y morfología de ovarios poliquísticos. Y algunas causas de exclusión, pues se debe hacer exclusión en otras etiologías como tumores secretorios de andrógenos, hiperprolactinemia, hiperplasia suprarrenal congénita y el síndrome de Cushing. Y bien, aquí está un diagrama que viene al fin sobre el manejo que se le debe dar a los pacientes que presentan hirsutismo para determinar la causa. Aquí le pueden tomar screenshot para revisarlo con calma. Y ahora sí, pasando al tratamiento, alguna paciente que tiene síndrome ovario poliquístico, oligobulación crónica e hiperandrogenismo, se debe hacer primeramente modificación del estilo de vida, ya que, como sabemos, las pacientes tienen predisposición a generar diabetes, síndrome metabólico, problemas cardiovasculares, etc. Y se debe de tener una dieta bien, indicar ejercicio, evitar el alcoholismo, el tabaquismo y la psicoterapia. En cuanto a los trastornos menstruales, se sabe que el tratamiento está basado en anticonceptivos hormonales, prostágenos cíclicos. El hirsutismo pues tiene que ver con anticonceptivos hormonales, antiandrógenos, y el tratamiento cosmético como la depilación, electrólisis y la depilación láser. En cuanto a la infertilidad y el deseo de embarazo, se puede inducir farmacológicamente la ovulación, ya veremos más adelante. Y los riesgos generales de la salud, sabemos que se debe tener un manejo multidisciplinario para mejorar la resistencia a la insulina con metformina y antihipertensivos, estatinas y tratamiento con nutrición.
En el caso de una paciente que tenga ovulación, primero que nada se debe de modificar el estilo de vida, como ya habíamos visto antes. Y aquí tenemos uno de los medicamentos que generan ovulación, como es el citrato de clomifeno, que se puede manejar de 50 hasta 200 miligramos al día. En caso de tener una respuesta confirmatoria, se puede continuar el protocolo de manejo de la fertilidad. Si no, pues existen otras formas, como además de usar el clomifeno, se puede usar la metformina. También tenemos las inyecciones de FSH, y en estas se debe de evitar más de 2 por folículo. También existe la perforación ovárica por laparoscopía, y en caso pues de no funcionar ninguna de las anteriores, pues se puede requerir la reproducción asistida. Y aquí tenemos el tratamiento y referencia al síndrome de ovario poliquísticos menstruales con o sin deseo de embarazo. Una paciente que tiene síndrome de ovario poliquístico con trastornos menstruales se debe preguntar primero si desea embarazarse. Si se desea embarazarse, pues se debe de pasar al diagrama anterior, y si no, pues se debe de continuar con el tratamiento de anticonceptivos hormonales y prostágeno y ver si existe una respuesta favorable o no. En caso de no, pues se quiere requerir un médico especialista en ginecología o endocrinología y continuar con el tratamiento de fertilidad o continuar con un tratamiento más específico. Ahí, como vemos, en caso de a pesar de con el especialista no existe una respuesta favorable, se puede mandar a la especialidad de tercer nivel para tener una mejor respuesta. Y bueno, aquí están las biografías. Como ven, principalmente es la GPC mexicana sobre el síndrome de ovarios poliquísticos, el González Merlo y el Williams. Hasta luego.